Paz de Cristo, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en San Lucas. San Lucas en su capítulo 14. San Lucas capítulo 14, versículo 23. San Lucas 14, 23. Amén. Ahí están todos. Muy bien, dice así. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Amén. Otra vez dice así: dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Muy bien, hoy vamos a estudiar acerca de San Lucas capítulo 14, ya lo habíamos estudiado, pero ahora vamos a ver otra interpretación que nos enseña el Señor. Amén, hermanos. San Lucas 14, del 15 hasta el versículo 24. No sé si recuerdan ustedes que la otra vez estudiábamos que este capítulo nos habla acerca de las personas, ¿no? Que el Señor, aquí en el versículo principalmente nos basamos en el 21, donde dice: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Amén. No sé quién se acuerda de ese tema, cuando la otra vez decíamos que muchos hacen los que son la ayuda para personas necesitadas y van por las calles recogiendo a personas, ya sea drogadictos, borrachos, prostitutas, y los meten y le dan de comer. Y dicen: no, pues como así dice la palabra, que vayamos por las calles y recojamos, pues así debemos de hacerlo. Pero estudiábamos que esto tiene su simbolismo. Amén. Cuando hablamos de los pobres, ¿cuáles son los pobres? Si bien es cierto que habla de las personas que carecen de lo económico, pero también de los que no tienen a Cristo Jesús. Esos son pobres, no tienen. Amén. Los mancos, ¿cuáles? Los que están solos, no tienen esa ayuda. Los cojos, los que ya no quieren caminar, todos esos que tienen que escuchar al Señor. Amén. Bueno, pero eso se dio la otra vez en el tema. Ahora vamos a estudiarlo otra vez, otra interpretación basada en la Escritura acerca de este capítulo. Amén. Muy bien, entonces el 23 dice así: dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos, ¿qué dice? A entrar para que se llene mi casa. Entonces aquí nos llama la atención la palabra fuérzalos. Fíjese, ve por los caminos, por los vallados, ¿y qué dice? Fuérzalo. Y sabe usted que forzar, pues la palabra lo dice, es agarrar a alguien y obligarlo a. ¿Obligarlo a qué? En este caso dice, para que entre y se llene mi casa. Oblígalos. O sea, que la persona no quiere, pero pues se lo obliga. Entonces por eso muchos dicen: pero es que no quiere ir a la iglesia, pero lo voy a obligar, porque la Biblia dice que tenemos que obligar. Pero vamos a leer otros versículos que pareciera que contradice eso. Amén. Mateo, vamos a Primera de Pedro 3:10. Primera de Pedro 3:10. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Primera carta de San Pedro, capítulo, ¿qué le dije? 3:10. ¿Lo encontraron? Muy bien, dice así el 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. El que quiere o el que quiera, eso es, el que quiera amar la vida y ver días buenos, que refrene su lengua. Entonces, lo que está haciendo es una invitación. El que quiera, no está forzando. Bueno, más claro, vamos a Mateo capítulo 16, Mateo 16, donde el Señor lo que está haciendo es una invitación, no una obligación. Mateo capítulo 16, versículo 24 y 25. Amén. Mateo capítulo
Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. ¿Lo encontraron? Muy bien, dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno, ¿qué dice?, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Ve usted? Pareciera que se contrapone a lo que escuchamos en Lucas 14. Aquí el Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ya lo encontraron? Y luego dice el 25: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice?, la hallará. Entonces vemos en Lucas capítulo 14, 23, donde dice: fuérzalos, y esa palabra fuérzalos dice: oblígalos a entrar. Y aquí en Mateo capítulo 16, 24, como en Pedro, dice, ¿qué dice? El que quiera, el que quiera. Luego en el 25 lo vuelve a repetir: porque el que quiera salvar su vida, el que quiera. Entonces, ¿qué sucede ahí? Por fin, ¿está obligando a que se convierta la gente o está dando esa opción? O sea, es opcional. ¿Quieres? Bien, no. Entonces pareciera que la palabra se contradice. Por eso vamos a estudiar. Pero vamos con otro versículo más. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22, versículo 17. Otra vez aquí hace una invitación. Y aquí lo vemos en Apocalipsis. Apocalipsis 22, 17. Amén. ¿Ahí están conmigo? Dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida. ¿Qué dice? Otra vez voy a repetir: que el que quiera tome del agua de la vida gratis. Entonces, ahora lea Lucas 14, 23. Ahí donde comenzamos. Lucas 14, 23. Lucas 14, 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Amén. ¿Ve usted la palabra ahí? Fuérzalos. Y esa palabra, por más que le busquemos, es obligar. Obligar. Amén. Entonces, como dijimos al inicio, se ha interpretado mal al decir: pues hay que obligarlos. No es así. Pero entonces, ¿por qué dice fuérzalos? Muy bien, vamos a estudiar. Regresemos a Lucas 14 todos. Ahora sí vamos a Lucas 14. Amén. Si están ahí todos. Y eso es lo interesante de estudiar la palabra, porque no es que la escritura se contradiga, sino que debemos de estudiarlo detenidamente y Dios nos va a dar el entendimiento. Comienza así el 15 y dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: vengan, que ya todo está preparado. Amén. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Amén, hermanos, ¿sí estamos? Entonces, esta parábola, como vemos, es una enseñanza, esconde mucha verdad. ¿A qué se refiere? Bueno, vamos a Mateo 16, y vamos a dividirlo. Ahorita acabamos de leer del versículo, comenzamos desde el 16 al versículo 20. Amén. Del 16 al 20, ¿a qué se refiere? Amén, ¿sí estamos? Mateo 10, ¿ya estamos todos? 10:6, ¿lo encontraron? Al 10. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracias. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Amén, hermanos. Entonces, cuando leemos San Lucas capítulo 14, del versículo 16 al 20,
Lo que estamos viendo ahí en la parábola, cuando dice, vaya y díganle que vengan a convidar. Y uno dijo, tengo unos bueyes, otro dijo su terreno, otro me casé. ¿A quién se estaba refiriendo? Bueno, se estaba refiriendo primeramente a la predicación que se le llevó a la nación de Israel, o sea, a ese pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor llegó predicando, también los profetas, y andaban predicando del arrepentimiento, y ninguno de ellos aceptó. Amén. Todos pusieron excusas, nadie aceptó al Señor. Y principalmente, ¿quiénes? Los líderes religiosos. Amén. Cada uno dice que puso su excusa. Amén. Entonces vamos a ver San Juan 1:11. San Juan 1:11. Vamos todos. San Juan 1:11. San Juan 1:11. San Juan 1:11, ¿lo encontraron? Por favor, léalo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amén. A lo suyo vino y ¿qué dice? Y los suyos no le recibieron. Entonces cuando el hombre invita a la gran cena para que convidarlos a muchos, se refiere a la nación de Israel que les hace la invitación. Y uno a uno dijo, no podemos ir. Y ahí dice en San Juan 1:11, a lo suyo vino y ¿qué dice? Y los suyos no le recibieron. Amén, si estamos acá. Entonces regresemos a San Lucas 14, versículo... amén, San Lucas 14, versículo 17. Ahí estamos. Vamos a leerlo otra vez. Dice, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, vengan que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto, ¿qué dice? No puedo ir. Nadie tuvo tiempo de qué, o nadie, mejor dicho, aceptó la invitación que le había hecho nuestro Señor por medio del evangelismo que llevaron a cabo los discípulos. Amén. Por eso en Mateo 10 dice, vayan primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primeramente. O sea que el Señor le dio esa prioridad a los de la nación de Israel. Primero a ellos fue dado el evangelio de la salvación. Antes de dárselo a otro, fue para ellos. Amén, hermanos. Entonces, ¿a quién se refiere del versículo 16 al versículo 20? Dijimos, a la predicación que se le dio a la nación de Israel. Pero a la nación de Israel no lo recibió y no quiso. Amén. Ahora, ahí están conmigo en San Lucas capítulo 14. Ahora vamos al versículo 21. ¿Estamos ahí todos? Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Amén. Fíjese cómo es. No lo recibió ¿cómo se llama? Los grandes, los importantes, los religiosos de aquel tiempo. Entonces la invitación pasa a quienes, dice el 21. El 21 dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, ¿qué sucedió? Enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá, ¿a quiénes? A los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Entonces, cuando la invitación es rechazada por Israel, ahora esta bienaventuranza, esas buenas nuevas, es dada, pero ahora a los malaventurados, a los desgraciados que eran de Israel. Amén. ¿Sí estamos? Fue predicado el evangelio, no fue predicado en las calles, Primero no fue predicado. Iban casa por casa. Por eso dice, si usted recuerda en Mateo, y si alguien te invita a quedarte, pues quédate. Si alguien te invita a comer, pues adelante, come. O sea que la predicación no luego comenzó con los ciegos, con los cojos, no, sino primeramente comenzó con aquellos que estaban establecidos, casa por casa, casa por casa, casa por casa. Entonces, hay veces que dicen, siempre
Hago resaltar esto. Es que es la nación de Israel. Pues sí, pero hasta su casa le llevaron el mensaje. Pero es la nación de Israel, pues sí, y con mucha más razón, nuestro Señor personalmente vino y les enseñó. Imagínense. No importando que sea Israel, despreciaron a nuestro Señor. Por eso dice aquí, y enojado el padre de familia, enojado. ¿Quién va a estar contento que le estén despreciando una invitación tan importante? Dijo, pues no lo quieren. Dijeron que no lo hicieron menos. Pues ahora esta bendición pasa a los pobres, literales, y también espirituales. O sea, estaban completamente decaídos. Recuerde usted que hemos hablado que cuando el grupo religioso que gobernaba el templo decía, tú te vas, tú te largas, tú eres pecador, pues esos pobres andaban por las calles y ya no tenían acceso ni al templo ni a las sinagogas, porque eran personas que se consideraban pecadores. Ya llevaban una lista, aparecía todos. Pero eran personas, pues sí, con fallas, con defectos, pero decían, no, pues no, estos no. Ahora, los mancos, los cojos, ellos se basaban en el Antiguo Testamento, donde decía que los que estaban malitos o habían nacido con una deformidad o faltos decían, estos no sirven, y los sacaban. Así fueran enanos, fueran cojos, fueran ciegos, no eran aceptados. Amén, si estamos acá. Entonces dijo el Señor, pues como esos no quisieron la invitación, el evangelio, ahora que se pase, ¿a quiénes? A los pobres. Amén. Vamos a ver lo que nos dice, porque es la invitación que hizo, ¿no? El 21, léalo otra vez, por favor. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, de pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Ahí está, por las plazas y por las calles. ¿Ve usted? Primero, ¿a dónde fue? A las casas, porque dice que fue a las casas donde estaban las personas acomodadas. Llegó donde estaba uno y dijo, he comprado una hacienda. Primero donde estaban establecidos. No quisieron eso, ahora hace la invitación. Otra vez, hermana, el 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Amén. Ve. El evangelio pasa ahora ¿a quién? A otro nivel, vamos a llamarle así. O a los que estaban segregados de la sociedad, que tal vez querían de Cristo, pero no podían acercarse al templo porque los consideraban pecadores. Imagínense un hombre que había, había nacido sin pierna, que estaba imposibilitado, o alguien que no tenía un brazo, o un enanito, no podía. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque decían, no, estos son porque alguien pecó, porque están en maldición, estos no. O las prostitutas, peor todavía. Decían, no, ellas no pueden para nada. Y dice el Señor, no, pues a ellos ahora se les va a hacer la invitación. Entonces vamos a Mateo 21. Mateo 21. Mateo capítulo 21, versículo 31. Amén. Mateo 21, 31. ¿Lo encontraron? Dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Amén. Entonces cuando ellos despreciaron, vamos a centrarnos en este tiempo, a Juan el Bautista, no aceptaron el evangelio de Juan el Bautista, o el bautismo. Luego desprecian el mensaje de Cristo por medio de los apóstoles. Entonces Cristo se lo pasa ¿a quién? A los pecadores. 31. Dijeron ellos, el primero, Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Amén. Ahora el 32, escucha por favor el 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras, ¿qué dice? Le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle.
¿Lo vieron? El 32 otra vez. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creyeron. No le creyeron, o sea, no le aceptaron pues. Pero los publicanos y las rameras, ¿qué sucedió? Sí le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentéis después para creerle. Todavía que vieron que las rameras, mire, se habla de publicanos, eran personas acomodadas, pero eran tenidos como lo peor, como los rateros, como los que agarraban soborno, como, bueno, terrible se consideraba a los publicanos, pero esas personas procedieron al arrepentimiento. Y dice el Señor, y todavía que ven que las rameras y los publicanos aceptaron, ustedes ni siquiera hacen nada por arrepentirse, o sea, no pueden percibir que cómo ellos están recibiendo el mensaje, y no pueden ni siquiera pensar un poquito, oye, ¿y si tal vez estamos haciéndolo mal? Amén. ¿Si estamos acá? Bueno, seguimos. Ahora Mateo 15. Mateo 15. Mateo capítulo 15. Mateo 15, versículo 30, 29, 30 y 31. Mateo 15, 29, 30 y 31. Amén, ¿lo encontraron? Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte, se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba diciendo, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Amén, hermanos. Entonces, fíjese cómo esto es tan claro lo que leímos en la parábola de la cena, que los primeros no lo aceptaron, pero los segundos sí. Y aquí nos muestra el Señor, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Amén, hermanos. ¿Sí estamos? Ok, ¿vamos ahí bien? ¿Todos? Regresamos a San Lucas. San Lucas, vamos a San Lucas, San Lucas. ¿Ahí dónde estábamos? Ajá, léalo por favor. Ajá, lea el que acabamos de leer y el que sigue, hermano, por favor. Amén. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Amén, es lo que acabamos de leer, lo que acabamos de estudiar. Ahora siga leyendo. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Amén. ¿Cómo ve? Se ha hecho como mandaste, pero aún, ¿qué sucede? Hay lugar. ¿Ya le entendieron ahora? Amén. Entonces ya sabrán qué es lo que continúa. Amén. Adelante el versículo. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Amén. Ve por los caminos y por los vallados y fuera. Mire, aquí nos sitúa dónde fueron a predicar los apóstoles. Primero, como dijimos, fueron hasta la casa de las personas. No, que yo compré esto, que yo tengo aquello, que no puedo ir, así que no. Y luego va con ¿dónde? A las plazas, y ¿dónde dicen? Y a las calles, a encontrar a los pobres, a los malaventurados, a los, agobiados, pecadores. Amén. Y ahora nos sitúa en otro lugar. Léalo ese versículo. ¿Dónde dice, hermana? ¿Vayas por dónde? Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Ve por dónde dice? Por los caminos y por los vallados. Muy bien. Los caminos, ahí en otra versión dice por los senderos, por los atajos. No se refiere a caminos transitados van por una población, una calle grande,
sino que las veredas, en otra versión dice las veredas. ¿Y sabes cuáles son las veredas? Esas que entre los montes está un caminito por ahí. La calle, la carretera, o vamos, el camino principal, ahí va, ¿no? Las carretas, yo que sé, el carro, entra la camioneta. Pero lo que son las veredas son las que atraviesan, ¿dónde? Los cerros, ¿no? Por aquí hay una veredita, baja ahí, sube. Pues a eso se refiere. Ve por los caminos. Y dice que vayas por ¿dónde? Por los vallados. Los vallados eran las limitantes de las propiedades. O sea, mi propiedad llega hasta por allá, donde está ese vallado. O sea, es una barda de piedra, pues, un vallado. ¿Y qué había ahí? Pues hasta ahí acababa todo. Pues ve hasta allá. Y vete, todo por allá. ¿Sí lo está comprendiendo ahorita ahora? Amén, si estamos. Entra por diferentes lugares y fuérzalos a entrar. Ahora, vuelva a leer ese versículo, hermana. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Amén. Ahora vete hasta lo más lejos y fuérzalos a entrar. Amén, hermanos. Entonces, bueno, para empezar, debemos saber que eso está hablando de una parábola. Amén. Una parábola. En la parábola nos dice: agarra al que encuentres en la vereda, el que encuentres ahí por los límites de la ciudad, del pueblo, los que están así retirados, o los que se llaman, donde se guardaban a los borregos, los animales, esos lugares alejados, pues, y fuérzalos, tráelos. Amén. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra del Señor? Bueno, fíjese, vamos a Mateo, por favor, Mateo 15, 26. Mateo 15, 26. Mateo 15, 26. Mateo 15. Amén, si estamos ahí. Pero va a leer usted, por favor, desde el versículo 21. A ver quién me ayuda, por favor, desde el 21. Saliendo Jesús allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Entonces él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Amén. ¿Qué pedía la mujer? Clemencia. Y le dice el Señor: no está bien agarrar el pan y dárselo a los... Miren, hermanos, es la palabra de Dios. Hay muchos que se ofenden. No hay que ofenderse, porque el Señor nos está mostrando nuestra condición anterior. Eso sí, tenemos a los que están en la punta, los que son dueños de Israel, los que eran dueños de propiedades, de yuntas, de hectáreas, lo que sea. No quisieron el mensaje. Se le lleva el mensaje ahora a ¿quiénes? A los cojos, a los mancos, a los ciegos. Igual de Israel. Y dice el siervo: ¿aún hay lugar? Pues vete a otros lugares lejos. Entonces, delante de Dios, ¿cómo era considerado el gentil? Un perrito. El que no merecía las cosas de Dios. Amén. Esto era exclusivo para la nación de Israel, no para nosotros, era. Amén. Pero como ellos lo despreciaron, dice el siervo: hay mucho lugar. Pues como hay lugar, y aquí ya entraron los cojos, los mancos, pues vete por esas vereditas, por eso. Bueno, ¿a qué se refiere? A llevar el mensaje por todo lugar. Amén. En otra versión dice: los que estén ahí entre los arbustos, dice. Los que estén regados por allá. Amén. Entonces, esta parte del versículo 23, Lucas 14, 23, ahí estamos. ¿Sí? Lucas 14, 23. Eso se refiere a ¿quién? A todo el mundo, a los gentiles. Tanto del versículo 26 al 21, pues se refiere a la nación de Israel.
aquellos que le despreciaron y aquellos que le aceptaron, que fueron los pecadores. Pero ya el versículo 23, ¿a quién se refiere? A los gentiles, a todos nosotros, pues, los que no somos de la nación de Israel. Amén, ¿sí estamos? Entonces, ¿sí, hermanos? Muy bien. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Amén. Ahí ahora llegamos al punto donde partimos, fuérzalos a entrar. Entonces ya leímos Mateo 16, donde dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz. El que quiera. San Pedro dice, el que quiera ver días buenos, que refrende su lengua. Y Apocalipsis dice, el que quiera beber del agua gratuitamente, pues adelante, puede hacerlo. Pero aquí dice, no, fuérzalos a entrar. ¿Cómo está eso? Amén, sí estamos, muy bien. Entonces, cuando aquí encontramos en San Lucas 14, 23 la palabra fuérzalos a entrar, dijimos ahorita que eso está hablando de una parábola, Amén, ¿sí estamos? O sea, es una historia que nos presenta el Señor, pero ahora nosotros tenemos que darle la interpretación bíblica o espiritual. Amén. Entonces nosotros no vamos a andar por la calle obligando a las personas que conozcan de Cristo. Oye, tú vas porque tú vas, o no vas a ningún otro lado, vente para acá. No, ya se está forzando a la persona. ¿Y eso está bien? No, ya está mal, porque el mandamiento de Dios dice que el que quiera. Entonces cuando la persona se ha lanzado al infierno, ¿por qué se irá a ir al infierno? Pues porque quiso, ¿ve usted? Así que la persona que sale al infierno en las manos tiene que meter, porque solito dijo, yo no quiero del Señor, yo no quiero de Cristo. Amén. Entonces, cuando dice aquí, fuérzalos a entrar, no se refiere a que estemos obligando a la persona, no, sino que está hablando de que el Evangelio tiene que entrar en todos los lugares. No puede ser detenido. Todos, sin excepción, van a tener que escuchar de Cristo. Fuérzalos a entrar. Entonces, si una persona dice, no quiero nada de Dios, a fuerza va a tener que escuchar de Cristo. Porque el Señor mismo ya dio ese mandamiento, que se tienen que ir por las veredas, por los vallados, todo ahí se tiene que conocer del Señor. Amén. Entonces, como ya hemos hablado en varias ocasiones, no hay nadie en el mundo que diga, no, pues yo nunca he escuchado del Señor. No. Toda persona que escuchó de la palabra del Señor, que escuchó de Cristo, se está cumpliendo. Que está siendo forzado no a entrar a la iglesia, no a aceptar al Señor, no. Sino ¿a qué? A conocer de Cristo Jesús. Lo que estudiábamos la otra vez, con la plenitud de los gentiles. Amén. ¿Qué quiere decir la plenitud de los gentiles? Que todos llegarán a conocer de Cristo Jesús. Pero para salvación, no para salvación, no. Unos sí serán salvos, otros no. Sino que para que todos conozcan y ninguno se pare delante del Señor y diga, no, pues yo nunca te escuché. Pues ¿dónde vivías? ¿En otro planeta? ¿En otra galaxia? Porque yo di la orden que todo el mundo tiene que conocer del Señor. Entonces, como decíamos, Corea del Norte, ¿no? Corea del Norte es, ¿no? Sí, Corea del Norte, donde está Kim Jong-un, creo que se llama. Y no, que sin acceso al cristianismo, dice el Señor, fuérzalos. Esa es la palabra. O sea que el Evangelio va a entrar con fuerza y va a entrar hasta el último rincón. Y ahí hay cristianos, ahí hay personas que conocen al Señor. Amén. En la Amazonía hay personas que conocen de Cristo, ahí están. No hay lugar hermético, no hay lugar donde digan, no, aquí no vamos a dejar que entre el Evangelio. De hecho, ya entró años atrás, ya conocieron de Cristo, ya conocen del Señor. Amén. Porque es un mandamiento de Cristo Jesús que dice, fuérzalos a entrar. O sea, fuérzalos a que conozcan, pues, fuérzalos a que escuchen. Usted prende la radio, cualquier persona que prenda la radio, y aunque le ponga ahí a escanear la estación de radio, de repente, pum, aparece una alabanza de Cristo Jesús. O algo que dice, ¿sabes qué? Busca del Señor. Y aunque no quiera,
Y aunque diga, yo nunca voy a una iglesia y no vaya, de todos modos, ya escuchó del Señor, fíjese. Entonces, por más que la persona se tape los oídos y se tape los ojos, de todos modos, tiene que escuchar, tiene que ver, tiene que conocer del Señor, porque ya fue dado la orden. Porque ¿de quién viene? De Cristo Jesús. ¿Quién es un hombre o quién es un líder político? Fidel Castro, que bueno, ya murió. Ahí el comunismo. ¿Qué puede hacer el comunismo contra el mandamiento del Señor? El comunismo dijo no. En la Rusia de hace años, ¿no? Cuando estaba todo ese gobierno poderoso, dijeron no, aquí no entra. Ya entra el Evangelio. De hecho, estaba el Evangelio ahí escondiéndose, pero el Evangelio, o sea que no se puede, porque Él mismo dio la orden. Fuérzalos a entrar. ¿Qué quiere decir? Que el Evangelio del Señor llegará a los lugares hasta donde se opongan, ahí donde digan, no, aquí no entra, no, aquí, ahí va a entrar el Evangelio. No es que quiera decir que usted tiene que traer a alguien, ¿qué? A la fuerza. Aquí, órale, siéntate. No, pues si no quiere, no quiere. Amén. Pero de hecho, ya llegó ¿cuál? El Evangelio, y eso es más que suficiente. Pero yo nunca toqué el piso de una iglesia. No es que lo toques. Yo nunca dije amén. No hay problema. Yo nunca agarré una Biblia, ni siquiera leí. No, pues no hay problema. Solamente con el simple hecho de haber escuchado de que eres un pecador y necesitas de Cristo, necesitamos de Cristo, ya te amolaste, diría. ¿No? Sí, porque así dijo San Pedro. San Pedro dijo, mejor les hubiera sido no haber conocido. Pero usted, solamente y con el simple hecho de haber escuchado Jesús, en la tele, ¿no ve usted? La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ahí se lo está viendo. Moisés, los 10 mandamientos. De todos modos, de una u otra manera, hay algo que lo está acercando, hay algo que lo está moviendo. ¿Para qué decir? ¿Sabes qué? Hay un Dios. Estamos acá, iglesia. Entonces, aunque se oponga el comunismo, aunque se opongan los líderes religiosos, aunque se oponga quien sea, aunque digan, no, es que en el pueblo ese pueblo es muy tradicionalista. Sí, es muy tradicionalista, pero el Evangelio ya llegó. Que no lo hayan querido, pues es otra cosa. Pero de que ellos saben, de que hay cristianos, de que ellos adoran a un Jesús y que no adoran imágenes, ya lo saben. Amén. Y a veces dicen, nuestro pueblo, aquí no han entrado los cristianos. Es que nunca dijo el Señor que íbamos a conquistar así como Colón, que llegó y dijo, aquí, pum, siembro mi bandera. No, simplemente se llega, ahora sí como la lluvia, da la pasada y vámonos. ¿Es todo? Amén. Amén, hermanos. Entonces, a eso se refiere la palabra cuando vemos que dice, y fuérzalos, que dice, a entrar. Va a venir con fuerza el Evangelio y nadie lo va a poder detener. Amén, hermanos. Por eso en el mundo conocen de Cristo muchísimos. Hay quienes dicen, es que en el África fue uno de los primeros países antes que México. El África conoció del Señor. El etíope, ¿de dónde era la reina de Sabá? Todos ellos conocieron de Cristo. Amén, hermanos. Todo lo que es España, la India, todos esos lugares que, mira, los humildes pobrecitos no conocen, ya conocen del Señor. Que no quieran de Cristo es muy distinto, pero que entró el mensaje, por supuesto que ya entró. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, no es nuestra. Tiene que entrar en esos lugares y en muchos ya entró. Por eso ya San Pablo dijo, yo ya lo he llenado todo de Cristo. Y San Pablo todavía dijo, y he entrado en lugares donde nadie más entró. Fíjese. Amén, hermanos. O sea que el Evangelio ya se extendió por todas partes. Yo creo que lo único que se está esperando, pues el Señor nos está dando tiempo. ¿Sí estamos? ¿Alguna pregunta, hermanos? Nada más como un comentario que cuando el Señor subió a los cielos, le dio el mandamiento a los apóstoles, los llamó y les dijo que fueran y predicaran el Evangelio. Y también les dijo que creyera. Entonces es aquí como dice la palabra, forzar, estamos estudiando que al decir fuérzalos a entrar no quiere decir que nos vamos a obligar a la persona,
sino que, bueno, yo te comparto, yo te hablo, pero pues tú tomas la decisión. Por ejemplo, igual ahí donde le da el mandamiento, dice, el que creyera debe decir primero vayan, llegan discípulos a todas las naciones, y el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces, solamente la persona es la única que tiene la decisión de irse con el Señor o tomar la otra decisión, el otro camino. Entonces, pues aquí, pues como hemos estado hablando también con las hermanas, pues también que es necesario compartir a las personas también, porque primero es el mandamiento. Amén. Y lírico, bueno, esa parte de lo que es del otro lado de Italia, vamos, esos lugares, todo ahí anduvo anunciando San Pablo. En Roma, imagínense, todo eso dice que lo llenó él. Claro que no hay un registro donde el pueblo y la aldea tal, pero dice todo lo he llenado. Y no donde ya otros ya habían predicado, sino que un lugar donde no se conocía. Imagínense, ya se llenó. Entonces, por más que la persona no quiera, el Señor dio el mandamiento y dijo, fórzalos a entrar, a escuchar, pues, del Señor. Amén. Vamos a Habacuc, ya para terminar. Vamos a Habacuc 2:14. Habacuc 2:14. Habacuc 2:14, por favor, ¿qué dice? Vamos a repartir, por favor. La hermana Cheli, ¿me ayuda? Habacuc 2:14, la hermana Lili, Romanos 10, versículo 18. Amén. La hermana Sara, Hechos 1:8. Amén. ¿Sí? A ver, adelante, por favor. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Amén. Esa es forzar. ¿Usted cree que la gente va a estar contenta? No, no va a estar contenta. Pero dice el Señor, tiene que ser llena todo. Fuérzalos. Amén. Amén. ¿Qué sigue ahora? El Romanos 10:18. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Por toda la tierra y hasta, ¿qué dice? Los fines. Su palabra, el Evangelio, todos los lugares. Siga ahora con... Ajá. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta el último de la tierra. Amén. ¿Estamos? Ahora por último, Mateo 24:14. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. ¿Ve usted? Y será predicado el evangelio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí está. Eso es forzar. Porque como vuelvo a repetir, la persona, el diablo no quiere que se lleve a cabo, pero el Señor dice, no, fórzalos, tienen que escuchar de una o de otra manera del plan de salvación. Amén. Entonces San Lucas 14, donde comenzamos, San Lucas 14, ya para acabar. Amén. Dice el versículo 18, todos comenzaron a acusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verle. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Y otro dijo, acabo de casarme. El 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ahí está, mismo el Señor está diciendo que aquellos que le despreciaron, que dice, no gustarán mi cena. Pues ay, que la nación de Israel, que no, es que si no aceptaron al Señor, no van a ser partícipes de esa grande bendición. Amén. Entonces, es misericordioso el Señor. El Evangelio no solamente quedó en la nación de Israel, sino que por todo lugar se tiene que escuchar del Señor.